tengan a una nueva porción de la Torá, ¿cierto? Que ya vamos en la número 50, faltando ya 4 para terminar, dar vuelta el año estudiando la Torá en esta modalidad, en este nivel de Drash, ¿cierto? Que es como el tercer nivel de comprensión de de la Torá, ¿cierto? Hemos explicado varias veces en varias clases, no solamente yo, el maestro igual, de, de todas las niveles de interpretación que hay acerca de la Torá. Y aquí nosotros nos enfocamos en este tercer nivel que son escritos, cuentos, leyendas, asimilaciones a lo que es la Torá en forma de historias, ¿cierto? Para referenciar lo que se va a hablar y para buscarle un significado. Y en esta parashá, ¿cierto? En esta porción, Kitabó, ¿cierto? Que traducido es cuando llegues, aludiendo a cuando el pueblo de Israel está a punto de entrar a, a la tierra prometida, ¿cierto? Que se le había dicho Canaán, ¿cierto? Donde fluye leche y miel, siempre es por lo que más se conoce. Entonces, Moisés aquí él ya sabía que no iba a entrar, ¿cierto? Pero está haciendo una recopilación de todas las leyes, ah, por decir más importante, todas las leyes son importantes, pero es como un recuento de lo más importante, como a una semana más o menos de la de cuando va a morir Moisés, aunque sabemos que la tierra es tomada mucho después, ¿cierto? En el libro de Josué, ¿cierto? Josué es el que toma el liderazgo después de Moisés, ¿cierto? Después de la muerte de Moisés. Y aquí Moisés prepara a este pueblo, esta nueva generación, no la que salió del desierto, ¿cierto? Ellos perecieron en el desierto por su mala, por andarse quejando y todas esas cosas, pero esta nueva generación es la que iba a poseer una nueva tierra. Entonces, cuando llegues, es alusivo a cuando lleguen a la tierra prometida, ¿sí? Entonces, de eso más o menos es lo que habla. Y en esta Kitabó, ¿cierto? Esto es más o menos dándole a conocer lo que significa el nombre de la parashat, pero cuando llegues tiene un propósito, o sea, cuando llegues, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? ¿Cierto? Hay dos mandatos que, no había dicho, la sección de la Torá, ¿cierto? La sección en donde está en Deuteronomio, o de Barim, esa es la traducción, Deuteronomio 26:1, ¿cierto? Capítulo 26 del versículo 1 hasta el capítulo 29 de Devarim hasta el versículo 8. Eso es lo que comprende toda la porción de que se estudia semanal, ¿cierto? Nosotros hemos estudiado semanal desde el domingo en adelante, uno empieza ya a estudiar esta porción y hoy día culminamos ya la mañana, empezamos con una nueva, la 51, ¿cierto? Entonces, esa es la forma de cómo estudiamos la palabra, la Torá, ¿cierto? Con relación a lo que se va a hablar en esta mañana, en este Shabbat. Entonces, vamos a ir viendo algunos detalles, exactamente se me perdió ya, para ir viendo de que más o menos los significados de cuando llegue, ¿cierto? Cuando llegue, como les decía, eran dos, pero vamos a hablar de la primera, que está muy relacionado con primero. Ese nombre va a ir relacionado con esta enseñanza que vamos a ver hoy día de lo primero, lo principal, ¿cierto? ¿Por qué Dios le da prioridad a hacer lo primero, lo primogénito, ¿cierto? Tiene una gran importancia para por qué Dios lo enseña así. Entonces, dice que la Torah dice, y será que cuando vengas a la tierra que Adonai, tu Dios, o Elohim, tu Dios, Hashem, tu Elohim, ¿cierto? Te concede a ti en heredad y la poseas y te asientes en ella. Se dice que esta es una mitzvah, ¿cierto? Una de las dos que hablan aquí principalmente, que es una de las primicias y los
diezmos, ¿cierto? El Bikurim y el Maser. Entonces, dice que vamos a hablar de las primicias, porque lo otro es para otro tema. Entonces, la mitzvah, o sea, el precepto de las primicias, es la primera de las 6 que contiene esta parasha. También tiene otras 4 más, aparte de estas 2 que son como las principales, que van en primer y segundo lugar, ¿cierto? Entonces, son las 2 primeras, ¿cierto? Y este precepto ya fue anunciado en Éxodo 23:19 y 34:26, ¿cierto? Para que usted vea la referencia de por qué Moisés la nombra. Esto ya había sido hablado antes. Entonces, vamos a ir viendo. Se destaca que este precepto nos recuerda que la tierra de Dios, perdón, la tierra es de Dios, ¿cierto? Y que nosotros la debemos poseer porque Él nos la da, ¿cierto? Él la prometió, dijo, la tierra que yo les prometí, no iba a decir algo que Él no poseyera, ¿cierto? Yo no puedo prometer a alguien algo que yo no estoy seguro de que lo va a obtener. ¿Sí? Por eso hay que tener cuenta de eso, que en la tierra que es de Dios, ¿cierto? Y que debemos ser agradecidos permanentemente, ¿cierto? Por todas esas satisfacciones que recibimos en nuestra vida. Entonces, esto pretende que no caigamos en la soberbia, ¿cierto? De pensar que todo lo que tenemos es por nuestra fuerza y potencia, aunque obviamente requiere de nuestra voluntad para poder obtener las cosas, pero principalmente es todo viene de Dios. Un salmo, un Teilim, ¿cierto? El número 100 dice, de Jehová, como lo dice la traducción de Hashem, es la tierra y su plenitud, ¿cierto? Y todo lo que en él habita. Tenemos que tener en cuenta eso de, de la importancia de poner en ese lugar a Hashem. Entonces, este precepto regirá cuando el pueblo empezará a regir, ¿cierto? Cuando el pueblo de Israel, con todas sus tribus, haya tomado posesión de su tierra, asentándose dentro de los límites territoriales establecidos. Entonces se traían las primicias de los 7 frutos más típicos de la tierra de Israel, ¿cierto? Que era el trigo, la cebada, la uva, ¿cierto? El producto de la vid, el higo, la granada, el olivo, ¿cierto? Con la cual se saca el aceite, y la miel que se obtenía de los dátiles, ¿cierto? Y también yo creo que más allá pueden haber tenido también miel de abeja, que no. Pero aquí habla de la miel de los dátiles. Entonces este precepto está precedido de lo que los sabios, ¿cierto? Del Talmud han llamado Mikra Bikurim, o sea, la lectura de las palabras incluidas entre los versículos 3 y 10 de este capítulo, culminando con las palabras, la tierra que me has dado a mí, ¿cierto? Entonces dice que no se podía traer las primicias a Jerusalén antes de las festividades de Shavuot, llamada precisamente Yom HaBikurim, Día de las Primicias. Y la festividad de la siega, las primicias de tus labores, la que sembrares en el campo, en Éxodo 23:16, como ya le había mencionado. Las primicias se podían traer desde Shavuot hasta Sukkot. Esa era la época de la cosecha y por ende del regocijo. Sin embargo, aquellas personas que traían primicias después de culminar la festividad de Sukkot no estaban sujetas a la lectura del Mikra Bikurim, ya que en este versículo 11 dice, te habrás de regocijar con todo lo bueno. Entonces, el precepto de Bikurim, ¿cierto? El capítulo 3 describe minuciosamente la ceremonia correspondiente a esta celebración, con la llegada de los que ofrendaban a Jerusalén portando estas primicias. Ay, Eso era no en me cuanto a diga la... que Luisa. Ay, Luisa, por... Entonces, la primicia de todos los frutos, eh, la alusión en otro nivel, dice que cuando Adán comió del árbol del conocimiento, eh, vamos a ver la importancia de por qué se traían esto, dice que corrompió el alimento
¿cierto? Los alimentos, e hizo que las chispas de santidad, esto lo hemos visto en otras parashas, quedasen atrapadas allí. Entonces ahora sus descendientes, que somos todos nosotros, debemos trabajar la tierra para producir el alimento, ya sea físico o espiritual, rectifi- rectificando, esa es la labor, rectificando y elevando tales chispas. Sin embargo, la caridad, ¿cierto? La sedacá correspondiente, el bicurín es extremadamente difícil de dar. Son, son cosas que a veces nos cuesta desapegarnos. Porque la cosecha contiene muchas chispas de santidad que esperan ser elevadas. La caridad eleva esas chispas y endulza el decreto contra Adán, o sea, contra todos nosotros. Por eso, próximo a estas parayadas, viene una fiesta de conexión, ¿cierto? En donde los juicios, ¿cierto?, que están en contra de nosotros pueden ser endulzados. Endulzados quiere decir que pueden ser suavizados. Si por decir, no sé, estaba decretado que tú ibas a tener un accidente grave, quizás suavizar algo sería golpearte, hacerte un golpe leve y ya fue suavizado, pero por medio de eso hay que hacer un trabajo antes de eso. No es que llegue y te salga así como arte de magia, sino que hay que trabajarlo para poder obtener eso. Lo mismo que cuando alguien siembra, ¿cierto? Va a tener lo primero, tiene que trabajar para ello. Y siempre lo primero que sale, ¿cierto? En tu cosecha, en lo que se está produciendo, es como lo que más cuida, porque es lo más bonito, lo que se va produciendo más rápido. Y, y por eso es la importancia de estas primicias. Y vamos a ir viendo por qué tenía que ser esto así, de esta forma. Dice que en el pueblo de Israel, la gente que cultivaba o que estaba a cargo de los frutos, ¿cierto? Cuando veía que, por decir un ejemplo, el primer tomate que salía, lo marcaban con una cintita, ¿cierto? Para ir viendo que ese iba a ser el que iba a ser dado al templo, a los levitas, como sea, eh, el primero, la primicia, ¿cierto? El principal, lo más bonito, lo que no tenga defecto, era lo que se iba a entregar ante los levitas, ¿cierto? Obviamente, viéndolo como es, como que si fuera para Dios, ¿cierto? Siempre tiene que ser ese pensamiento, ¿no? No, usted nunca piense en que se lo va a dar a una persona, ¿cierto? Aunque obviamente usted igual piensa en la persona cuando se lo da, pero siempre con esa de que de Dios provienen todas las cosas y uno como que una retribución dándolo de lo mejor que Dios le ha dado. Entonces, esa es siempre la importancia de las primicias. Entonces dice que los bicurín dados son llevados al templo, donde a la presencia de Dios, ¿cierto? Despertando así el favor divino, y entonces hace ascender al templo durante las 3 festividades, invocando el favor divino y mereciendo ver el rostro de Hashem, ¿cierto? Ese es como el significado espiritual que se le da. Entonces dice que los bikurim hacen referencia a las primicias, cuando digo bikurim es las primicias, hacen referencia a las características de la renovación. Así como el granjero lleva cada año sus primeros frutos al templo, de la misma manera la persona debe de renovarse cada año. Este precepto de los bikurim nos enseña que no importa qué problemas o dificultades estemos pasando o experimentando, siempre podemos recordar las bondades de nuestro Dios y renovar nuestra dedicación a Él. Su palabra dice que la mitzvot que de los bikurim es seguida por la de los diezmos, ¿cierto? Como les decía, luego de lo cual Moisés dijo, hoy Dios les ordenó, específicamente hoy, pues hoy es un nuevo día, una nueva oportunidad o posibilidad de renovación. Entonces, siempre se advierte que debemos mantener lejos del pecado, incluso hasta del más pequeño, porque a veces decimos, no, pero que esto, ¿quién se va a dar cuenta? Dios está en cuenta. Entonces nos enseña que no importa cómo haya actuado la persona en el pasado, nunca debe perder la esperanza, ¿cierto?, de poder volver a recomenzar o poder limpiar eso que tiene. Entonces, dice que Rashi comenta, dice, cuídate del pecado y renuévate. Comienza nuevamente o comienza otra vez. Por eso es lo primero.
por eso se le llama la primicia, Bikurim. Entonces vamos ahora a ir directamente a lo que dice el Midrash, esto de lo que estamos hablando ahora. Y el Midrash habla, dice Bikurim, la misma de llevar los primeros frutos al sagrado templo de Jerusalén. O sea, obviamente aquí es una advertencia de lo que va a pasar después. Aún no había templo, aunque tenían el Beit Hamikdash, ¿cierto? El, ¿cómo se llama? Era el templo móvil, ¿cierto? El tabernáculo que le llaman, pero ya estaban próximos a asentarse en un lugar y, y a poder reproducir, porque en el desierto ellos no podían sembrar, ¿cierto? Era un desierto, pero al llegar ya a la tierra prometida, todo se le iba a dar. Entonces era de ofrecer los primeros frutos. Entonces el Mirad relata que dice, deja que el primero lleve lo primero, al primero, al el primer lugar ante el primero de todo. Si usted lo lee así, usted dice que esto es un trabalengua, pero, pero ponga atención, deja que el primero lleve de lo primero. ¿A quién? Al primero, al primer lugar ante el primero de todo, al primer lugar. Si usted lo analiza y lo lee, así que cuando lo vea, vuelva a leer, a ver este video, anótelo para que lo comprenda, porque yo de primera cuando lo leí no lo comprendí, pero cuando uno lo medita bien, tiene su significancia. Entonces, este migrad significa que dice, dejad que el primero, o sea, el pueblo de Israel, que fue primeramente, ¿de quién se dice? Israel es la porción santificada de Dios, la primicia de su fruto. Eso lo podemos ver en Irmayu, o sea, Jeremías 2:3. Lleve de lo primero, o sea, ¿qué quiere decir? Los primeros frutos. A los primeros, ¿a quién? Al Cohen, a los sacerdotes, al Cohen Gadol. ¿Quién es el primero y el más importante en el servicio del templo? Y el primer lugar se refiere al Beit Hamidash, o sea, al templo. Y al primero de todo, a Dios mismo. A quien se dice, yo, Hashem, tu Dios, soy el primero y el último, yo soy Él. Eso está en Isaías 41:4. Ahí está la explicación de lo que el primero lleve de lo primero al primero, el primer lugar ante el primero de todo. Baruch Hashem. Entonces, al cumplir con la misma del Bikurim, ¿cierto? Llevando los primeros frutos al templo, confirmamos nuestra creencia que la tierra y su producción pertenecen a Dios. ¿Quién es nuestro amo, cierto? ¿Quién es nuestro creador, nuestro hacedor? Y expresamos gratitud por la abundancia que disfrutamos y demostramos que se nos otorgó la vida por su providencia y su preocupación por nosotros. O sea, Él tomó en cuenta de nosotros y nos ha dado todo, y de alguna forma nosotros debemos ser agradecidos para con Él. Entonces, los preparativos para esta mitzvah, ¿cierto? Este precepto, este mandamiento, entre comillas, porque son cosas que no es como un mandato de algún dictador, sino que es algo para que nosotros nos vaya bien. De esa forma, mandamiento sí se le dio la traducción, pero son un tipo de enunciados para... Es como cuando a ti te dicen, yo te voy a dar este tipo de reglas, pero para que tú puedas hacer un mejor trabajo y para que te vaya bien, para que no te lastimes, ¿cierto? Cuando usted entra a un trabajo, le dan un reglamento de higiene y seguridad, ¿cierto? Para que esté trabajando en un lugar limpio, sin accidentes y pueda trabajar seguro y pueda hacer su trabajo de mayor forma. Es algo así, no es que sea un mandamiento, mucha gente dice, no, es que tienes que obedecer este mandamiento o si no te viene esto, echando miedo, no. Esto es para nuestro bien. De esa forma debemos mirar nosotros toda esta mitzvot, estos preceptos delante del Creador, ¿cierto? De esa forma, como que son nuestro beneficio. Entonces los primeros frutos son traídos de las 7 especies por las cuales es famosa el pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel es famoso por producir de mayor calidad todas estas especies, que ya le había dicho, ¿cierto? El trigo, la cebada, la vid, los higos, las granadas, las aceitunas y los dátiles. Cada uno de estos
estas cereales, por decir así, o especies, tienen su significado espiritual, que no las vamos a ver ahora, pero un día lo vamos a ver y siempre todos los años lo vemos cuando estamos a puertas de estas fiestas. Cuando un propietario de tierra se da cuenta que el primer fruto de cualquiera de las especies anteriormente mencionadas comienza a madurar en su campo o huerto, ¿cierto? Una huerta, como usted quiera llamar, chacra en otra parte, en Argentina yo creo que le llaman chacra, se llaman chacareros, ¿cierto? Los huerteros. En Chile acá sí se le dice huerta, huertos, y hay muchas formas donde se siembra, según la extensión también. Entonces se ata un hilo, de lo que le decía, alrededor del mismo para señalarlo como un bicorín. O sea, eso nadie lo puede mover hasta que llegue a su plenitud de maduración o como sea que esté listo para cosechar. Y eso va a contener de los primeros frutos. Entonces espera que las diferentes especies de frutos hayan madurado plenamente para llevarlos todos juntos al templo. Si cree que los primeros frutos perecerán antes de comenzar su viaje, los deberá conservar. O sea, ya, para que no se pudra, por decir así, tiene que conservarlos para que estén intactos cuando sea el día que tenga que llevarlos. Por ejemplo, convierte los higos frescos en higos secos y las uvas en pasas de uva, ¿cierto? Siempre conocemos que las uvas también se pueden deshidratar y convertirse en pasas, también es válido llevarlos y de esa forma, para que no se pudra, para que sean aptos. Aunque la obligación es brindar un solo fruto de bicurín, ¿cierto? Cuando más agrega mayor, o sea, sería lo ideal llevarlo recién sacado del árbol, por decir así, fresquito, como a usted le gustaría cuando usted va a la feria, ¿cierto? Al mercado, ¿cierto? Y quiere comerse una fruta. Usted no va a buscar la que esté dañada, siempre va a querer la que esté más madura, la que esté apetitosa para consumirla, ¿cierto? Siempre va a ser así. Si usted exige eso en sí de los feriantes, de los que trabajan en los mercados, cuanto más para nuestro Dios. Entonces, la obligación es brindar un solo fruto, ¿cierto? Bicurín es aceptado por el sacerdote antes, o sea, entre la festividad de Shavuot y la festividad de Hanukkah en la forma anual. O sea, tienen todo ese tiempo para hacer. Los frutos deben ser llevados al templo en un recipiente, como una canasta, ¿cierto? No en una bolsa o en otra cosa, una canasta. También tiene su significado, que es un significado muy elevado en cuanto al árbol de la vida. Entonces dice que, y es preferible que cada especie sea colocada por separado. O sea, no tienen que ir el trigo junto con la granada, por darle un ejemplo. Tienen que ir por separado. Si todas deben ser colocadas en un solo contenedor, se procede de la siguiente manera. La cebada al final de todo, sobre la misma el trigo, luego las aceitunas, los dátiles, las granadas y finalmente los higos arriba de todo. Eso ya es como obvio porque por la resistencia de cada fruto. Entre cada capa de fruta se coloca un divisor, como ser hoja, puede ser hoja, y arriba de todo se lo rodea con racimos de uva, como lo más delicado es la uva arriba, ¿cierto? Entonces, ¿cómo eran llevados a Jerusalén los Bikurim? Dice que las ciudades de la tierra de Israel eran agrupadas en distritos. Los habitantes de cada ciudad, en cada distrito, se congregaban en un solo lugar para viajar juntos a Jerusalén a llevar sus Bikurim. Una mitzvah se eleva cuando es realizada por toda una congregación, porque la gloria del rey está en la multitud de personas. Mire qué maravilloso. ¿Por qué lo hacían todos juntos? No era que el que llegara primero tenía que, aunque debemos reconocer que el llegar primero tiene sus ventajas, ¿cierto? Porque no tienes que hacer la fila, no tienes que estar ahí al sol, deshidratándote, pero aquí se les permitía llegar todos juntos. Y lo vuelvo a repetir, porque iban todos juntos y dice que una misma se eleva cuando es realizada por toda una congregación. Y así cuando, por ejemplo, cuando nos dedicamos a orar, ¿cierto? Todos en un propósito es mejor, contra más personas es mejor. ¿Por qué? Porque la gloria del rey está en la multitud de personas. Ese es el significado. Entonces los viajeros descansaban en la noche, a la intemperie, o sea, descartando así la posibilidad de convertirse en impuro, pues si uno se aloja en una casa
que contienen los restos de un fallecido, por ejemplo, en los mitzvot aparece más atrás, sus primeros frutos son considerados impuros. ¿Ahora sí? ¿Se escucha? Ya, perfecto. Había sido un pequeño problema, habían llamado. Entonces, en la mañana, claro, el líder que llevaba su grupo, ¿cierto? Porque esto eran tribus, anunciaba, arriba, vayamos a Sión, a la casa de Dios. Es como era incluso hasta como una canción, que esto cuando iban al templo, iban cantando. Dice, un toro que después sería ofrecido como sacrificio, caminaba delante de la procesión, sus cuernos cubiertos de oro y una corona de hojas de oliva decorando su cabeza. Los viajeros recitaban el Teilim 122.1, ¿cierto? Es el Salmo 122. Dice, y dice este salmo, yo era feliz cuando me dijeron, vayamos a la casa de Hashem. Ese coro siempre se canta y dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. O sea, ¿quién no lo conoce? Lo cantábamos en la iglesia. Entonces dice que los flautistas ofrecían acompañamientos musicales hasta que la procesión llegaba a Jerusalén. Los viajeros se detenían en los portones para arreglar y decorar sus bikurim, o sea, sus primicias, mientras avisaban de su llegada a la ciudad. Era un inmenso espectáculo. Eran bienvenidos por un número de sacerdotes, de Levín, o sea, de líderes y tesoreros del templo, quienes salían a saludarlos. Al regresar a la ciudad de Jerusalén, los viajeros proclamaban este Salmo 122, nuestros pies estaban parados en tus portones, Jerusalén. Los trabajadores de Jerusalén, ¿cierto? Dejaban de trabajar, se ponían de pie y saludaban a los recién llegados. Nuestros hermanos de tal o cual ciudad, bienvenidos, le decían. Así honraban a quienes cumplían con este precepto, con esta mitzvah. Los flautistas seguían tocando y los viajeros recitando los versículos de este salmo para llegar hasta el monte del templo. ¿Cierto? Estos eran los salmos graduales, que le llaman la traducción, graduales por las gradas, ¿cierto? Por los escalones, por las estaciones que tenían que ir subiendo hasta llegar al templo. Es una bonita referencia que hacen los salmos de poner todos esos salmos, que son alrededor de 13 o 14 agrupados, los cuales se cantaban, se iban entonando mientras se subía hasta el templo para dejar las primicias. Entonces allí cada uno, hasta el mismo rey, ¿cierto? El rey habla del rey de cada tribu, el principal, ¿cierto? Colocaba su canasto sobre sus hombros y lo presentaba personalmente al Cohen. Ahí no era que el rey le iba a decir a uno de sus pajes o a alguno de lo que los servían, lleva la primicia por mí. No, cada uno tenía que llevarla, hasta el mismo rey. Cuando la procesión ingresaba en la antesala del templo, los levitas cantaban, te ensalzaré, oh Hashem, tú me has levantado y no toleraste que mis enemigos se regocijaran por mí. Teilín 32, o sea, el Salmo 32 también habla, un cántico alusivo a esto. Los viajeros habían agregado también palomas y tórtolas a los costados de sus canastas y se las entregaban a los sacerdotes como sacrificio olá. También había un sacrificio. Entonces, con el canasto sobre sus hombros, cada israelita recitaba el versículo 26.3, ¿cierto? El 26.3. He manifestado hoy ante Dios que he venido a la tierra que habías prometido a nuestros patriarcas. Concédenos a nosotros. Así reconoció que Dios había cumplido con la promesa que le hicieron a los patriarcas, le hizo a los patriarcas, y que llevó esta donación
de primicias ante el templo por su parcela en donde produjo la tierra, ¿cierto? Mientras el propietario sostenía este borde, el borde del canasto, el sacerdote colocaba sus manos debajo del mismo y juntos realizaban la ceremonia de ondular, la tenufá, ¿cierto? Maravilloso, juntos lo hacían para bendecir estas primicias. La fruta era colocada frente al altar y el que ofrendaba recitaba en hebreo bíblico el capítulo relativo a las primicias, que es de Barín, el que estamos viendo, 26 del versículo 5 al 10. Había que recitar eso. Originalmente, quienes sabían cómo leer en hebreo recitaban el texto ellos mismos, y quienes no sabían, un lector realizaba esta lectura. Cuando los sabios se enteraron de que los judíos analfabetos, los que no sabían leer, se abstenían de llevar sus primicias al templo, o sea, algunos ponían como pretexto de, yo no sé leer, así que no voy a llevar primicias, porque estaban avergonzados. Entonces instituyeron que el texto, perdón, fuera leído por un tercero en cada caso. O sea, no había que poner pretexto, ni vergüenza, ni nada de eso. Entonces, en forma similar, en tiempos antiguos, la Torá era leída en la sinagoga por aquellas personas llamadas a recitar la bendición. Como algunos miembros de la congregación no sabían leer, se instituyó que la Torá fuera leída por el lector comunitario. Siempre ponen a alguien que lea. La Torá ordena que el que ofrenda esta primicia y que lea esta porción en particular de la Torá, porque relata la misericordia de Dios con este pueblo, con el pueblo de Israel. El que ofrenda reconoce la gratitud por todo lo que Dios le ha brindado. El texto recuerda las penurias y las aflicciones de nuestro pueblo, pues a fin de apreciar verdaderamente nuestra buena suerte, uno debe recordar las desgracias pasadas. Esto es lo que pasa cuando sostienes las primicias, ¿cierto? Y el texto que se leo destruyó a mi padre, Labán. El arameo planeó destruir a Jacob. Dios frustró su plan y reconoció sus malas intenciones, como si hubiera realmente matado a Jacob. El hecho que Jacob sobrevivió a la casa de Labán es uno de los grandes milagros. Labán intentó destruir a Jacob por la fuerza, así como sus poderes mágicos, ¿cierto? Él era un gorero. Entonces sigue el relato con el recuento de cómo el faraón amenazó nuestra supervivencia. Y fue Jacob a Egipto, no en forma voluntaria, sino obedeciendo un mandato de Dios, con unos pocos, o sea, decir 70 almas, y se convirtieron en una nación allí. Los judíos se distinguían de los egipcios por su estilo único de vestimenta, su idioma, el hebreo, nombres en hebreo, por practicar la benevolencia entre sí y por ser fieles el uno con el otro. Grandes, fuertes y numerosos, Dios los multiplicó milagrosamente. Y los egipcios nos maltrataron, ideaban planes para evitar que la población judía creciera. Y nos afligieron, nombrando capataces sobre nosotros. Y nos agobiaron de trabajo, trabajo agotador y dificultoso. Imploramos a Dios, el Dios de nuestros padres. Y Dios escuchó nuestra voz, escuchó nuestras súplicas y recordó el acuerdo con nuestros patriarcas que redimiría a sus descendientes. Y vio nuestra aflicción, que los egipcios separaron a los maridos de sus esposas, y nuestra miseria, que los egipcios arrojaron a nuestros varones recién nacidos al Nilo, y nuestra opresión, que los egipcios nos forzaron a trabajar bajo una presión terrible, y Dios mismo nos sacó de Egipto con mano firme al enfermar los animales egipcios con peste. Según un punto de vista, la peste acompañó a todas las 10 plagas, y con brazo extendido, al causar que los primogénitos de los egipcios, que temían ser matados, pelearan con sus primogenitores cuando estos se negaran a liberar a los judíos. Y con gran temor
la presencia divina, la Shejinah, descendió a Egipto para liberar a los judíos, atemorizando a quien se interpusiera. Y con señales, Dios otorgó a Moisés la facultad de hacer señales con su vara. Y con milagros anunció a Moisés que si los judíos no creían que lo rescataría, tomara agua del Nilo y la convirtiera en sangre. Nos condujo a su lugar, al templo de Dios, y nos entregó esta tierra que fluye leche y miel. Sus animales dan cantidad de leche y sus dátiles chorrean de miel. Como reconozco que todo lo que poseo se lo debo a la bondad de Dios, por ello he llevado al templo los primeros frutos me otorgaste. Una vez completada la lectura, los bicurín son ofrecidos por segunda vez y el que ofrenda los coloca al costado del altar y se postra y se va. Los bicurín se distribuyen entre los coanim, o sea, los sacerdotes de turno, en el templo. El que ofrenda las primicias está obligado a llevar sacrificios y pernoctar en Jerusalén antes de regresar a su hogar. Este precepto se denomina liná, alojarse una noche en Jerusalén. Una de las razones de que Hashem quería que el que ofrendare, después de aparecer en el templo, se empapara totalmente de la santidad divina, de la Kedushá, y de que Jerusalén, antes de regresar a casa, para que este mandamiento tuviera un efecto duradero en él. El precepto de Bikurim, o la misbah de Bikurim, de las primicias, de los primeros frutos, es un ejemplo sorprendente de los esfuerzos del pueblo judío por embellecer la mitzvot. Solamente un amor profundo por este precepto, por este mandamiento, podría convertir el mandamiento de llevar los primeros frutos al templo en un acto glorioso, una procesión festiva hacia Jerusalén. La lectura de la escritura acompañada de música y la presentación de las canastas de frutas hermosas y cuidadosamente preparadas y decoradas ante los sacerdotes. Pues bien, este era el relato de lo que el Midrash da, muy conmovedor, muy hermoso, de cómo era la procesión de poder llevar los primeros frutos. No era algo mirado en menos, sino que tenía una gran connotación de, de esplendor, de poder hacer lo mejor para Dios, para aquel que te dio todo. Entonces, esta, esta Midrash, esta Parashat, ¿cierto?, nos deja una gran enseñanza acerca de cómo nosotros debemos ser para con Dios, en qué forma debemos presentarnos delante de Él para ofrecer de lo que Él nos da. Como les decía, cuando nosotros queremos obtener algo y vamos a un mercado, una feria, siempre vamos a querer elegir de lo mejor y le vamos a exigir, incluso si algo viene con imperfecciones, incluso hay personas que se atreven a decir que le baje el precio por todas esas cosas. Entonces, si nosotros somos así de exigentes, cuanto más cuando ofrecemos, ya sea de las cosas físicas o de eh, nuestra entrega espiritual al Eterno. Amén. Así que esta sería la porción de esta semana. Kitabó, cuando llegues. Amén. Así que si hay alguien que quiera hablar, quiere decir algo, tiene su oportunidad. Fue Adán. Sí, adelante, Adán. Bueno, buen día, Miguel, buen día a todos. No Como diga. siempre, agradecido por el trabajo, por el conocimiento que nos comparte cada sábado. Y
Bueno, Miguel, bueno, a mí me gusta hablar, ¿eh? Siempre digo Sí, lo está mismo. bien. Eh, Tú hacías mención dentro de la clase respecto de el salmo ese que siempre cantamos dentro de las congregaciones. Y sabes tú que esa es una de las cosas que a mí me ayudó precisamente a ir despertando un poquito más mi conciencia. Porque uno se empieza a dar cuenta, Miguel, a través de esos detalles, que son detalles que parecen insignificantes, pero que son sumamente importantes, que nosotros hacemos cosas, adoramos, elevamos alabanzas al Creador sin saber la verdadera intención. Y cuando no entendemos la verdadera intención de lo que hacemos, nosotros ya sabemos que estamos aportándole a la negatividad algo que debe ser elevado para santidad. ¿Fijas? Entonces, eh, para mí lo importante de toda esta porción, que es lo que conversaba con mis hijos, es que es aplicable para todos nosotros, en todo tiempo, como siempre hemos dicho la Torá, para todo aquel que la escucha, en donde quiera que vive, porque donde estamos viviendo hoy es donde Dios nos ha dado la herencia, la heredad, la propiedad, en el trabajo, donde quiera que vayamos, de todas las, digamos, no sé si llamarle heredad, pero de todos los regalos que Dios nos ha dado, porque nos ha dado una familia, nos ha dado un hogar, nos da un trabajo, es una pequeña porción de nuestra heredad que Dios nos ha dado y donde podemos encontrar una forma de entregarle este regalo maravilloso de los primeros frutos, ¿ya? Que sabemos que es una forma también de redimir todo lo que Él nos da, ¿verdad? Para nuestro propio bien, finalmente, si Él no necesita, como dice por ahí en los Salmos, yo no necesito, si tuviera hambre no te lo voy a decir a ti. O sea, tú no tienes nada que darme para satisfacer alguna necesidad que yo tenga, porque a Él le pertenece todo. Entonces, entender que estas cosas son para que nosotros comprendamos que donde quiera que estemos, tenemos el deber de ir encontrando esta sabiduría, profundizando en ella, pero más allá de adquirir el conocimiento, aplicándolo en el día a día, porque finalmente la meta para mí, y esto es otra cosa que fui entendiendo también gracias a todos estos pequeños detalles, es que dice por ahí Apocalipsis 5 si mal no recuerdo, que hemos sido constituidos en reyes y sacerdotes. ¿Te fijas? Y yo le explicaba ayer a mis hijos, oye, yo logré entender que yo soy un rey y un sacerdote dentro de mi hogar. Por lo tanto, pero no usando de una autoridad de manera equivocada, porque ¿cómo se destaca un buen rey? Que su gobierno sea pacífico, que sea fructífero, que haya Equitativo. seguridad, aplicación de la justicia, por supuesto. ¿Te fijas? De la bondad, de la misericordia, el sacerdote cuidándose de impurezas, ¿ah? Enseñándole a su congregación, que es tu familia, a conectar a través de la santidad y no permitir que la santidad se convierta y se transforme en negatividad o impureza. Entonces, para mí, Miguel, el gran llamado de conciencia de esta porción, gracias al salmo que tú nos compartías y todo el conocimiento que nos has compartido, a entender esas cosas que nosotros tenemos de verdad, la oportunidad todos los días de llevar un presente, la fuerza, la primera fuerza, porque representa la energía más potente, el primer fruto, y el fruto además más deseado, ¿te fijas? Qué felices nos ponemos cuando sale el primer tomate, ¿ah? No sabemos si hacer el más grande, el más sabroso, el más jugoso, pero nos pone pero de Pero el primero. contentos. Claro. Entonces, entender que es un desafío, una intención, es un propósito maravilloso de conexión que nos permite entender, como muy bien decías tú, no es por mi fuerza, esto no es mío, y que todos tenemos algo que poder compartir. O sea, nadie tiene nada como para decir no puedo compartir. Si voy en la calle, le puedo decir, puedo regalar una sonrisa. Si hay alguien necesitado, puedo darle un abrazo, puedo orar con él, etcétera. Entonces, siempre tenemos algo que podemos dar. Y con eso, elevar, como decías tú muy bien, las chispas divinas, ¿verdad? Y volverlas y retornar al Creador. Eso, Miguel, para ti para mí es potente y quería compartirlo.
Bendiciones para todos. Bendición igual y gracias, Adán, por tu reflexión, por tu entendimiento acerca de esta parasha. Y es así, como lo dice, esa es la forma de poder siempre entregar lo principal o lo primero. Pastora Manuela, la vi que iba a hablar. Sí, hermano Miguel, Shabbat Shalom para todos. En verdad que impresionante esta maravillosa enseñanza que nos da esta porción de esta semana. Yo principalmente estoy muy agradecida. De verdad que mi alma fluye cuando escucho estas enseñanzas y cuando voy y leo también a los escritos. Ahora, por ejemplo, leyendo Isaías, Isaías 41, por ejemplo, nos habla netamente de los frutos del Espíritu, pero o sea, frutos, pero que son espirituales, como lo enseña Pablo, que los frutos del Espíritu son el gozo, la paz, el amor, la benignidad. Todo eso es lo que Hashem pide de nosotros. Lo físico ya lo sabemos que es parte de nuestra vida aquí, pero los frutos que el Eterno pide o se alegraría, como en este caso, es netamente espiritual. Porque ahí en Isaías 41:8, por ejemplo, si uno lee ahí, Hashem mismo está diciendo, tú eres mi siervo Israel, Jacob, descendencia de Abraham, mi amigo, dice. Imagínense cómo se expresa el Eterno de Abraham. Y sabemos que Jacob, es cierto, cuando tuvo ese enfrentamiento supuestamente con ese ángel, ahí le cambiaron el nombre y le pusieron Israel, que eso ya viene a ser espiritual. Entonces, nuestro fruto tiene que ser netamente espiritual y me temblaba el alma porque lo sentía tanto aquí profundamente, esto de mi alma se derramaba delante de Hashem, comprendiendo todo esto hoy día. Y siempre me viene a la mente, ¿cierto?, que somos descendencia de Abraham, hemos encontrado el camino y no puedo dejar en mi alma de agradecer a mi maestro Jacob, que él ha puesto esto en mi camino, o sea, en nuestra mente, como para entenderlo así de esta manera, yo mi gratitud personalmente a él aquí en este plano físico. Y por supuesto que a Hashem primeramente por haberme llamado de lejanas tierras, porque ahí en Isaías uno si lo lee, así que se expresa el Eterno llamando a sus hijos, porque Él es el que nos llama y nos presenta esto, y entonces sí, de nosotros también depende tomarla. Así que Baruch Hashem, muchas gracias por esta enseñanza, hermano Miguel, y bendiciones, Shabbat Shalom para todos, y sigamos creciendo en esta maravillosa enseñanza. Maravilloso. Gracias. Amén. Gracias a usted, pastora, por sus palabras, por cómo vive la Parashat cada semana, ¿cierto? Porque no es solamente escuchar, sino que es vivirla. Es como dice usted, vibrar cuando uno va comprendiendo lo que se está hablando, lo que Dios mismo dice en su Torá, ¿cierto? A nosotros no nos provoca un malestar ni un pesar, sino que la palabra de la Torá, ¿cierto? Sus letras, todo eso contiene una energía tan, mm, no sé cómo decirte, escribirla, porque no tiene como algo de cómo describirlo, pero que nos hace cambiar, nos hace diferentes por dentro, ¿cierto? En nuestra alma. Es un alimento netamente para el alma. Así que gracias por esas palabras y por esa apreciación. Bien, si hay alguien más, amén, así es, hay que sentirlo. Bien, al no haber más, vamos a estar dando término a esta conexión que siempre tenemos los días sábados y próxima. Seguir aprendiendo, seguir alimentándonos, seguir fortificándonos por dentro, ¿cierto?
y lo principal, entregar lo primero, lo mejor para Dios. Así que, Baruch Hashem, bendito sea el Eterno, y nos vemos hasta una próxima. Sigan disfrutando de este Shabbat y Shabbat Shalom. Adiós. Shabbat Shabbat Shalom, shalom, Miguel, muchas Miguel. gracias. Shabbat shalom, Jacob, y a todos bendiciones. Shabbat Shalom.